Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración le entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y sabes una cosa, palabras similares las vemos reflejadas en el texto bíblico. Tal vez no somos los únicos que los hemos dicho. Y en la época del profeta Samuel, y hoy vamos a estar basándonos en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice que durante mucho tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Durante mucho tiempo
todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y tal vez en este tiempo, ¿cuántos se sienten así con esas expresiones que acabamos de decir? Y sabes una cosa, han pasado 20 años donde el pueblo de Israel ha estado subyugado por parte de un pueblo enemigo, los filisteos. Han sido derrotados en 2 oportunidades. Y en la primera batalla, según el libro de según primero de Samuel, capítulo 4, mueren 4,000 israelitas. Y los líderes del momento se preguntan algo. Los líderes del pueblo se preguntan lo siguiente: ¿por qué permitió Dios que los filisteos nos derrotaran? Ante la derrota, ante el fracaso, esa es la pregunta de los líderes del pueblo. ¿Por qué permitió Dios nuestra derrota? Que nos derrotaran. Y hoy le he colocado el título al mensaje en esta mañana: del lamento a la victoria. Volviéndose de todo corazón a Dios. Del lamento a la victoria, volviéndose de todo corazón a Dios. En los fracasos, en las derrotas, normalmente hay que buscar un culpable. En este caso, los líderes estaban echándole la culpa a Dios. Al igual que en el huerto del Edén, no sé si recuerdas la historia ya en el huerto del Edén. El hombre peca y la mujer culpa a la serpiente. Y Adán, el hombre, culpa a la mujer, pero también culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y quiero hacer estas preguntas. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios por nuestros fracasos, por nuestras derrotas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a reconocer que la causa de nuestros lamentos, de nuestros fracasos, no es Dios, sino tenemos parte de culpa de lo que nos sucede? Según en el primer libro de Samuel, capítulo 4, va a ocurrir otro enfrentamiento. Pero el pueblo de Israel hace algo diferente. Manda a traer el arca del pacto de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios. Es el símbolo del trono de Dios aquí en la tierra. Y afirman, van al campo de batalla, pero van con el arca y afirman lo siguiente: si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Y estaban convencidos y estaban seguros de que teniendo el arca a su lado iban a tener la victoria. Pero oh sorpresa, vuelven a sufrir otra derrota, otro fracaso, otro lamento. Mueren en este momento, en esta segunda batalla, en esta segunda derrota, mueren 30,000 soldados israelitas. Además, son asesinados los hijos del sacerdote. Y lo más tremendo es que el arca del pacto es capturada por los filisteos y es llevada a tierra filistea, el arca del pacto. Otro lamento, otro fracaso. Y ahora, ¿de quién será la culpa? En la primera derrota se echó la culpa a Dios. Y en esta segunda derrota, ¿quién tendrá la culpa? ¿Sabes? Creo que van a mostrar la imagen del arca. ¿Cómo era el arca? Pero el pueblo de Israel habían tomado el arca del pacto como un fetiche, como un talismán, como un amuleto de buena suerte.
Ellos creían que al llevar el arca al campo de batalla, Dios les daría la victoria sobre sus enemigos. Pero la sorpresa fue que no fue de esa manera, no fue así. Y hoy probablemente, ¿cuántos creen o cuántos creemos que por hacer una oración, Dios ya está en la obligación de realizar lo que nosotros digamos en esa oración? No estoy diciendo que orar sea malo, no, al contrario, debemos y necesitamos buscar la presencia del Señor en oración. Pero eso no hace que Dios se sienta obligado a responder todo lo que nosotros pedimos, o a la manera que nosotros pedimos, porque hemos dicho en algún momento que Dios escucha todas las oraciones, que tal vez en momentos la respuesta va a ser sí, en otros momentos la respuesta va a ser no, o en otros va a ser espera. Pero algunos piensan que por hacerlo Dios se ve obligado a responder como nosotros queremos. ¿Cuántos creen que por asistir a un grupo religioso, por decir yo ya me volví cristiano, Dios va a escuchar las peticiones? Y probablemente decimos, no es así. ¿Cuántos creen que por dar cierta cantidad de dinero a la iglesia ya tienen ganado el favor de Dios? Y eso lo he visto en la vida del ministerio, del servicio a Dios. Algunos piensan que por ya dar, ya están obligados. Alguna vez una persona me decía, alguien que servía, alguien que lideraba en la iglesia, me decía, pero si yo diezmo, pero si yo sirvo, pero si yo hago, y Dios, ¿por qué me tiene así? Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué no me responde? Y al escuchar la noticia de la captura del arca, el sacerdote del momento, el sacerdote Elí, un anciano, muere. Y también muere su nuera, que estaba próxima a dar a luz. Pero antes de morir puso por nombre al recién nacido. A ese hijo que estaba naciendo le colocó Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque esta mujer dijo, la gloria de Israel se ha ido. El arca de la presencia de Dios había sido capturada por el enemigo. Pero sabes una cosa, el pueblo de Dios no se había dado cuenta de algo. Habían pasado años, pero no se habían dado cuenta de algo, que ellos habían abandonado a Dios, que hacía muchísimo tiempo Dios no estaba. No porque Dios no quisiera estar, no porque Dios no es omnipresente, sino porque ellos habían sacado a su corazón de Dios por causa de sus pecados. El sacerdote ya no escuchaba la voz de Dios. Los hijos del sacerdote hacían cosas indebidas, cometían pecado aún en el mismo templo. Y si así estaban los líderes religiosos, imagínate cómo estaba el pueblo, apartado, alejado de Dios, separado de Dios. Y el pueblo no se había dado cuenta. La gloria de Israel se ha ido. Y con esta expresión podemos ir descubriendo la respuesta a la derrota, la respuesta al fracaso, la respuesta al lamento. Pero hay que aclarar algo. La derrota, el fracaso no era culpa de Dios, como lo afirmaron los líderes del pueblo de Israel al ser vencidos por los filisteos. El fracaso, la derrota no es culpa de Dios.
como lo podemos afirmar algunos de nosotros ante nuestras propias derrotas, ante nuestros propios fracasos, ante nuestros propios lamentos. No era culpa de Dios. Y hoy dile: Jesús, aquí estoy. Dile: Dios, aquí estoy. Porque quiero pasar del lamento a la victoria. Del lamento a la victoria. Y en el tiempo bíblico, una derrota a causa de un pueblo enemigo se podía interpretar de la siguiente manera, o una de las maneras en que se podía interpretar la derrota a causa de un pueblo enemigo. El pueblo vencedor afirmaba que el Dios del pueblo vencido era inferior al del vencedor. Era incapaz de defender y proteger a su pueblo. Eso era lo que ellos pensaban. ¿Y cuántos de los seguidores de Cristo piensan algo parecido hoy? Caminan con Dios, buscan a Dios, pero en algún momento, al no ver la respuesta, al ver la derrota en sus vidas, en su economía, en su familia, en su salud, y no ven la respuesta, tal vez dicen: Dios, o al Dios que sigo, no tiene el poder para ayudarme, no tiene el poder para bendecirme. Y toman la decisión de ayudarle a Dios. Y aún conozco personas que dicen: yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, pero que al no ver respuesta de Dios recurren al brujo, al hechicero, al chamán, al riego. Y aún la confianza o la desesperación los lleva ya no a confiar en Dios, ya no a depender de Dios, ya no a creer en Dios, sino tal vez a creer en el amigo, en el familiar, en el que le puede ayudar, en el que le puede suplir. Y buscan a ese amigo, buscan a ese familiar, buscan a esa persona antes que a Dios. Pero veamos algo. Si nosotros leemos el relato bíblico en primer libro de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6, vamos a encontrar una historia bien apasionante, bien hermosa. El arca de Dios, el arca del pacto de Dios ha sido ya llevada por el enemigo, por los filisteos, a su territorio. Y ha sido colocada en los templos de sus dioses. Pero ¿sabes una cosa? Dios en el propio territorio, en el mismo templo de los dioses de ese pueblo enemigo, los termina venciendo, los termina derrotando. Esas imágenes que tenían allá en los templos, la imagen de Dagón, la imagen de sus dioses, termina postrada ante el arca, ante la presencia de Dios. O sea que esto nos muestra que el problema no era de un Dios que era débil. Era un Dios que no tenía la capacidad de vencer al enemigo. Al contrario, Dios termina venciendo al enemigo. Dios no es un Dios incapaz. El Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es un Dios todopoderoso, es un Dios vencedor, es un Dios que puede vencer sobre las adversidades, sobre las situaciones de tu vida, sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás pasando. Ese es el Dios en el cual has creído. Pero si Dios es un Dios vencedor, ¿por qué su pueblo sufre derrotas? ¿Por qué su pueblo sufre adversidades? ¿Por qué su pueblo sufre fracasos? Si estamos creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios sobrenatural. Pero déjame hablarte hoy y decirte cómo pasar del lamento a la victoria, cómo pasar de la derrota a la victoria.
Y quiero que miremos 3 cosas. Para pasar del lamento a la victoria se necesita desear. ¿Qué es lo que se necesita? Desear. Y desear volver al Señor. Desear volver a Dios. Eso es lo primero que necesitamos para pasar del lamento a la victoria. Desear volver al Señor. Y primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice de la siguiente manera: entonces Samuel dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor. Si de todo corazón desean ¿qué? Volver al Señor. 20 años han pasado de aflicción. 20 años de derrota, pero viene la palabra de un profeta, del profeta, a decirles de que deseen volver, que vuelvan a Dios, que vuelvan a su presencia. Y si les está invitando a que vuelvan, era porque lo habían dejado, era porque lo habían abandonado. Creían que Dios estaba con ellos, pero no se habían dado cuenta que ellos mismos habían tomado la decisión de alejarse, de separarse de Dios. Esa palabra volver en el hebreo es chup y significa cambio de dirección. Volver hacia es regresar, es volver sobre los propios pasos, es apartarse y retornar al punto de partida. ¿Sabes una cosa? Según el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2, los filisteos habían devuelto el arca. El Señor los había vencido en su propio territorio y habían devuelto el arca. Y el arca llevaba 20 años en el territorio de Israel. 20 años en el pueblo de Israel. La gloria de Dios había vuelto, pero el pueblo no se había vuelto a Dios. Tenían el arca de Dios, pero no tenían a Dios. Se conformaron con tener un pedacito, algo de Dios, pero no deseaban la presencia de Dios. Y no sé si a ti y a mí nos pase. A veces estamos haciendo cosas, a veces servimos a Dios, hacemos tantas cosas. Y nos quedamos con alguna cosa de Dios, pero no con Dios. Y algo que Dios quiere es que Él sea lo más importante y lo más valioso para nosotros. Después de 20 años empiezan a añorar, a desear a Dios, empiezan a suspirar por Dios. Lo va a decir primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. En algunas versiones dicen que empezaron a añorar a Dios, que empezaron a suspirar por Dios. Se habían dado cuenta que lo más importante no era un objeto, que lo más importante era Dios. Y para nosotros tal vez lo más importante, qué bueno, y nos alegramos porque hace 8 días iniciamos nuestro culto, nuestro servicio presencial después de 2 años. Fue un momento glorioso, fue un momento especial, fue un momento de mover de Dios, de coinonía, de compartir. Pero lo importante no es decir ya tenemos un lugar para congregarnos. Lo importante es decir Dios está en mi vida. Dios es lo más importante para mi familia, para mi corazón. ¿Sabes? El volver a Dios refiere a la actitud del ser humano que busca intencionalmente a Dios. Que lo busca intencionalmente. Yo no sé si tú digas yo quiero, Señor, volver a tu presencia, volver a esa comunión contigo, volver a esa relación contigo, porque otra expresión para volverse a Dios es buscar su rostro. ¿Cuántos anhelan buscar el rostro de Dios? Hemos estado en este mes hablando del volver a Dios. Hemos estado en este mes hablando de que volvamos a la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, en clamor, en dependencia de Él. Volver a Dios también hace referencia a humillarse delante de Él. Volver a Dios nos habla de fijar
nuestro corazón en Él, devolver todos nuestros sentimientos, emociones, voluntad, todos nuestros sentidos a Dios y su presencia, a llenarle, a desearle, a amarle y a quererle, que Él sea lo más importante. El volverse a Dios significa una opción sincera por Él y por su presencia. Es reanudar el pacto, la alianza con Dios. Es dejar a un lado la infidelidad, el pecado y volverse a Dios. Para el Nuevo Testamento, esa palabra volver lo traduce como arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Es si estábamos apartados de Dios, volver a Dios. Arrepentimiento fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento fue el mensaje del Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En la primera predicación de Pedro, ese fue el mensaje: arrepentimiento. El apóstol Pedro le dijo al pueblo: cada uno de ustedes arrepiéntase de sus pecados y vuelva a Dios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse y volver a Dios. El arrepentimiento también fue el mensaje del apóstol Pablo. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón que se vuelva a Dios. Un corazón que vuelva todo su ser a Dios. ¿Cuántos pueden decirle en esta mañana: Señor, yo quiero volver mi corazón a ti? Quiero contar esta historia. Un hombre había sido sentenciado a permanecer preso por siempre en una vieja, sucia y oscura mazmorra. No queriendo arrepentirse de su desatinada manera de vivir, orgulloso gritó que de alguna manera y que de alguna forma escaparía de ese lugar. El rey, en un acto de misericordia y en un acto de gracia, le dijo que le perdonaría todo lo que había hecho si encontraba la única salida existente. Un acto de misericordia. Si encuentra la salida, le voy a perdonar todo. ¿Sabes? Su celda tenía una roca suelta, una alta ventana y un desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Cuando lo logró, le llevó años aflojar los barrotes para poder salir. Y solo cuando salió o cuando trató, se asomó por la ventana, se dio cuenta que la altura era tan grande que le causaría la muerte intentar saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, no fue la salida, ya que si bien estaba abierto el desagüe, se ahogaría antes de llegar al río. Los años pasaron y decidió excavar por la roca que estaba suelta. Y cuando terminó de hacerlo, solo pudo constatar que al otro lado había una celda igual a la que estaba. La soledad de este hombre era impresionante. El encierro de este hombre era impresionante. Y antes de morir de viejo, el delincuente dijo al rey: tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida? Y el rey le respondió: nunca me buscaste, no te arrepentiste. La puerta estaba abierta, la salida era yo, dijo el rey. Y sabes una cosa, la única salida, la única puerta para hallar libertad, para salir del fracaso, para salir del lamento, de la derrota a la victoria, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
El Señor Jesús también dijo, yo soy la puerta. No hay otra puerta. Él es la puerta para llevar a la vida. Y a una vida eterna. Y a una vida en abundancia. No sigas buscando. No sigas intentando otras salidas. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esa es la respuesta para tu vida. Esa es la respuesta para hoy. Esa es la respuesta para el lamento. Esa es la respuesta para el fracaso. El Señor Jesucristo es volver, decidir volver a los brazos del Padre, decidir volver a los caminos de Dios si estabas apartado. El verdadero arrepentimiento no es solamente lamentarse por el pecado, es apartarse del pecado, pero lo más importante es volver el corazón a Dios. Y no sé si hay alguien que me esté escuchando por primera vez y tal vez has venido de fracaso en fracaso, de lamento en lamento, de vacío en vacío, de dolor en dolor, de desilusión en desilusión. Hoy te invito que dejes a un lado tu orgullo, tu arrogancia. Hoy te invito que dejes a un lado tu religiosidad y le digas, Dios, hoy me rindo a ti. Hoy, Jesús, reconozco que tú eres el único camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres esa puerta, que tú eres la resurrección y la vida. Y hoy te invito, dile a Jesús que venga a tu corazón, que venga a tu vida y que lo hagas el Señor. Pídele perdón por tus pecados, vuelve tu corazón a Dios y empezarás a ver la respuesta para la situación que estés pasando. No será algo mágico, no será de la noche a la mañana, pero te aseguro que vendrá la paz a tu vida y a tu corazón. Si me estás escuchando por primera vez, te invito, entrégale tu corazón a Dios, entrégale todo tu ser a Dios. Pero déjame continuar, que para pasar del lamento a la victoria se necesita deshacerse. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, la parte B, dice, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Desháganse. Lo segundo para pasar del lamento a la victoria es deshacerse. Deshacerse de todo aquello que quita el primer lugar a Dios. De todo aquello que nos roba el lugar que se merece Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Baal era el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Astoret era la diosa del amor sexual y de la fertilidad. Y quizá los israelitas buscaban esos ídolos por la sensualidad que los rodeaba. Y a veces nosotros somos seducidos por lo que nos gusta. Y eso que nos seduce nos aleja de Dios. Somos seducidos por cosas que aparentemente son más divertidas y agradables que las cosas que Dios ofrece. Tal vez nos parece aburrido caminar con Dios y eso nos va seduciendo y nos va separando de Dios. Pero hoy es el tiempo de deshacerse de esos ídolos, de esas cosas que nos separan de Dios, de esa persona, de eso que hago que me separa de Dios. Hoy en día muchos de los ídolos a los que se le rinden culto no son tangibles, como los ídolos de madera, como los ídolos de piedra, pero son igualmente peligrosos. Cualquier cosa, el dinero, el éxito, los bienes materiales, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida, tenemos que deshacerlo, tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Solamente Dios merece nuestra alabanza, solamente Dios merece nuestra adoración y no podemos permitir que algo compita con Dios, que algo le quite el primer lugar a Dios. Si tenemos ídolos en nuestra vida, debemos deshacernos de ellos. Y hoy te invito a que pienses por un momento, ¿qué ídolos hay en tu vida? Una persona, un trabajo, un negocio, hay algo. Aún las cosas buenas del deporte, hay algo que le quita el primer lugar a Dios. Deshazte de eso para pasar del lamento a la victoria. Y quiero terminar por el día de hoy
Para pasar del lamento a la victoria se necesita dedicar. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 dice: dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Para pasar del lamento a la victoria, ¿qué? Dedicar. ¿Qué tenemos que dedicar? Como dice el texto, dediquen su corazón al Señor y obedézcanle solamente a Él. ¿Cuántos quieren dedicar su vida al Señor? Otras versiones dicen: colóquense al servicio de Dios, coloquen su vida al servicio de Dios. Si antes andábamos en el pecado, ahora vamos a colocar nuestra vida para servirle con lo que Dios nos ha dado, con talentos, con habilidades. Vamos a dedicar nuestro tiempo al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida y quiero dedicarla a ti, quiero dedicarla a tu obra, quiero dedicarla a tu servicio, quiero entregarme completamente a ti. Señor, aquí estoy. ¿Y sabes cuál es el resultado de todo esto? Primer libro de Samuel dice: dediquen su corazón al Señor y obedézcanle solamente a Él. Entonces, hasta entonces, Él lo rescatará de los filisteos, decía el texto. Para pasar del lamento a la victoria debemos desear volver a Dios. Debemos deshacernos de lo que quita el primer lugar a Dios y debemos dedicar nuestro corazón, nuestra vida al Señor. ¿Sabes? Dice primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4, que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. ¡Qué lindo! ¿Cuántos quieren volver su corazón a Dios? ¿Cuántos quieren volver todo su ser a Dios y decirle: aquí estoy? Sabes, no puedo seguir porque me estoy extendiendo, pero cuando nosotros leemos primer libro de Samuel del 7, del 5 en adelante, dice que ellos estaban allá arrepintiéndose, estaban haciendo una ceremonia de arrepentimiento, de confesión de pecados. Cuando llegó el enemigo, del pueblo de Israel se asustó. Pero vino el poder de Dios con truenos y acabó y destruyó al enemigo. Y luego el pueblo fue y buscó al pueblo enemigo y lo venció. Y todo aquello que había perdido en algún momento, dice que habían perdido ciudades y las volvieron a recuperar. ¿Sabes por qué? Porque hubo una disposición de volver el corazón a Dios. La victoria vino cuando volvieron su corazón a Dios. La mayor victoria que podemos tener es cuando volvemos nuestra vida a Dios, cuando volvemos nuestro corazón a Dios. El primer lugar donde perdieron la batalla se llamaba Ebenezer. Pero el lugar donde obtuvieron la batalla, y donde obtuvieron la victoria más bien, le colocaron Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Sabes? Tal vez el lugar donde has tenido derrotas, obtendrás las mayores victorias. Pero ahora con Dios, ahora caminando con Dios, ahora volviendo el corazón a Dios. Tal vez tú decías: tuve derrota en mi familia, tuve derrota en mi negocio, tuve derrota en mi área sentimental y eso te llevó a lamentarte. Pero yo hoy te digo que si caminas con Dios, que si vuelves tu corazón a Dios, ese lugar de derrota se convertirá en el lugar de victoria. Hoy cree que tu hogar se va a restaurar, tus finanzas se van a restaurar, tu familia se va a restaurar. Camina con Dios y pasaremos del lamento a la victoria. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Y te pido, Señor, que te glorifique, Señor, en cada vida, en cada corazón. Que te manifieste, Señor, con poder, trayendo, Señor precioso Dios, tu presencia y tu poder en nosotros. Al que necesitamos es a ti en nuestras vidas. Al que debemos amar y apasionarnos es por ti, Señor Jesucristo. Es por ti, Padre. Es por ti, Espíritu Santo. Cuando te demos el primer lugar, veremos la victoria. Pasaremos del lamento a la victoria, porque tú eres el que nos da la respuesta y porque tú eres el que nos da la victoria. Señor, en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá
por añadidura. Que te busquemos a ti y lo demás, la restauración, la sanidad, el milagro, las finanzas, la familia será restaurada porque buscamos tu presencia y porque te buscamos a ti. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Hola, bienvenido a Iglesia Integral. Hoy quiero contarte que Dios te ama con amor inagotable y quiere que tengas una vida con propósito, una vida bendecida, una vida fructífera y feliz, porque su Hijo Jesús cargó en la cruz nuestros pecados, nuestro dolor y nuestras enfermedades, para poderle adorar a Él con la plena confianza de que nunca te abandonará y que en su abrazo al que acudes hoy recibirás paz, amor y salvación. ¿Sabes? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso hoy queremos invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón como tu Dios y Salvador, para que puedas recibir de Él su amor y bendición. Así que vamos, te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Dios, hoy te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz y regalarme la salvación. Hoy te pido que me perdones, que me limpies, que sanes mi corazón. Te reconozco como mi Dios y Salvador, para recibir de ti tu amor y tu misericordia, y que sea tu Espíritu Santo quien dirija mi camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hiciste esta oración conmigo, te invito a que adjunto a esta transmisión encontrarás un link con un formulario para diligenciar tus datos y poder conocerte mejor. Dios te bendiga. Llegó el tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Lo puedes hacer a través de nuestras plataformas Bancolombia y Nequi. A continuación te mostraremos el paso a paso de cómo realizar tus donaciones a Iglesia Integral. Para enviar tus donaciones de Nequi a Bancolombia, presionas en el signo pesos. Se desplegará un menú y seleccionas Envía. Luego eliges la opción Bancos. Nequi te informará acerca del tiempo en el que llegará tu donación, dependiendo del día en que lo envíes. Lee detenidamente. Después de haber leído, das en Listo. A continuación, diligencia la información solicitada con los datos de la cuenta Bancolombia de Iglesia Integral. Y por último, colocamos el valor a donar. Agregas a Iglesia Integral en favoritos, dándole la opción Recordar en favoritos, para que la próxima vez que vayas a donar solo sea diligenciar el valor a enviar. Después de haber diligenciado toda la información, le das en la opción Listo. Allí te envía un recuadro donde dice el valor disponible que tienes en la cuenta. Lo seleccionas, confirmas los datos y la información diligenciada y le das Enviar. Te saldrá el detalle del envío y la donación enviada. Gracias por tus donaciones y recuerda que el dar es una expresión de amor y gratitud a Dios. Dios te bendiga.